Hola a todos. En este vídeo os presentamos la entrevista a Ana María Oliva, doctora en biomedicina. Y en esta entrevista nos habla sobre la situación actual desde su punto de vista profesional y qué adoctrinamiento mental se ha llevado a cabo a la población para conseguir manifestar todo lo que está pasando. También nos explica desde el punto de vista biológico qué son en realidad los virus y qué función tienen entre los seres vivos. Cómo está relacionado el 5G con el control mental, el transhumanismo y la enfermedad. Y cómo va esto de la mano con las inoculaciones. Y para terminar, nos da su opinión hacia dónde podría estar dirigiéndose la humanidad si no tomamos acción y quién podría estar detrás de todo esto con sus propios intereses. Es muy interesante, no os lo perdáis y os dejamos con la entrevista. Hola a todos y bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano. Somos Cristina y yo, Estela, y hoy nos encontramos con la doctora Ana María Oliva, licenciada en Biomedicina, máster en Ingeniería Biomédica e Ingeniera Industrial. Hola Ana María, muchas gracias por estar aquí, es un placer tenerte en nuestro espacio. Muchas gracias, Estela. Hola, Cristina. Un gusto también estar aquí compartiendo con vosotros. A nivel profesional, ¿cómo estás viviendo la situación actual? Pues mira, a nivel profesional te diré que casi, bueno, a ver cómo decir, porque hay una parte de mí que está muy contenta y muy entusiasmada y otra parte de mí que está muy empáticamente sufriendo, ¿sí? Entonces tengo esa dualidad completamente. ¿Por qué estoy muy contenta y muy entusiasmada? Pues porque están saliendo muchas voces que por fin están diciendo que no, que eso no era así, que venimos viendo las cosas de una manera que no son y por fin pues hay muchas voces que se están escuchando de gente que está explicando algo que era una ciencia, digamos, minoritaria y que parece que solo estaba al alcance de 2 o 3 y ahora de pronto pues todo el mundo habla de exosomas, todo el mundo habla de virus desde otro ángulo o bueno, al menos se habla de eso, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno, o sea, el hecho de que nos empecemos a dar cuenta de que hemos vivido bajo dogmas más que bajo ciencia, ¿no? de que nos han adoctrinado a pensar de una determinada manera y de pronto pues eso como una burbuja estalla. Entonces para mí eso es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante cada vez que me encuentro con alguien que dice, sí, yo también lo veo así, ¿no? Y dices, ay, qué bien, pues ya no somos tan raritos. Entonces eso me da mucho gusto. Y por otro lado, pues obviamente hay tanta gente sufriendo y lo que se está haciendo es tan desastroso, sobre todo pues con este último tema de las inoculaciones y todo eso, ¿no? Es tan absolutamente desastroso e inhumano, pues que hay otra parte de mí que sufre, ¿no? Que no puedo evitar pues no ser empática con ese dolor ajeno. Y desde tu punto de vista, ¿cómo tú crees que hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo han conseguido los que controlan el mundo, por así decirlo de alguna manera, hacer todo esto? Y sobre todo desde tu punto de vista médico, ¿no? ¿Qué estrategias han utilizado para crear todo esto? Pues mira, se le llama ingeniería social, se le llama adoctrinamiento, se le llama cargarse la medicina, cargarse la educación, sobre todo la educación, porque si hubiéramos mantenido una educación sensata, pues no hubiera habido la posibilidad de engañarnos tanto, ¿no? Pero mira cómo es nuestra educación, o sea, ¿durante cuántos años estás en la escuela? Casi 20, entre que estás en la escuela y terminas los que hacemos alguna carrera. Estás casi 20 años, desde que tienes 3, como pronto, como poco, escuchando cosas que te tienes que aprender de memoria, que no te enseñan a pensar y simplemente repetir como un lorito porque si no, pues está todo mal, ¿no? Entonces el nivel de adoctrinamiento y de infantilización de la sociedad pues está muy bien hecho, está muy bien diseñado, ¿no? Desde que todos los sistemas educativos empezaron a converger en una determinada manera, en el momento en el que, pues, claro, en el siglo pasado empieza ese informe Flexner y cambian los currículums de medicina y de pronto lo que era de sentido común, pues lo borran. En el momento en el que hay un relevo generacional,
pues consiguen imponer otra manera de ver que en su momento es que ni se podía porque lo que estaban diciendo iba en contra de toda la evidencia que la gente tenía, ¿no? Pero bueno, pues solo necesita repetirlo y repetirlo y matar la posibilidad de pensar y bueno, pues esperar a que esa generación que de alguna manera lo veía distinto se acabe y los que llegan pues ya llegan adoctrinados, ¿no? Entonces esto, claro, tú te puedes ir tan atrás como quieras en el tiempo, depende de hasta dónde quieras llegar en la madriguera del conejo, ¿no? Hasta qué tan profundo quieras ir, te puedes ir a 2000 años o te puedes ir a 100. Pero fíjate cómo de alguna manera desde hace mucho tiempo a los científicos a los que se les ha dado voz son los que siguen una determinada línea, ¿no? Que va en ese constructo del enemigo, de la escasez, de que la vida es una batalla, que es una guerra, que estamos amenazados. Entonces, desde esa simple visión de la biología darwinista, ¿no? La evolución es fruto del azar, del error, la supervivencia del más fuerte, el mundo es escaso. Todo eso es una programación mental porque no responde a ninguna realidad. No lo es. Entonces, claro, ¿por qué sale Darwin y no sale Lamarck? Que era el que te estaba diciendo, no, en la vida sobrevivimos los que colaboramos, que la vida es una pura simbiosis, es una cooperación y la evolución viene porque cuando cambia el entorno te obliga a cambiar, no porque sea un fallo o un error del sistema, ¿no? ¿Por qué Darwin sale adelante y Lamarck no? Pues sigue la pista del dinero, como siempre, ¿no? Mira quién estaba subvencionando a Darwin, de quiénes eran amigos las sociedades eugenistas, y entonces ahí empiezas a entender por qué las cosas son como son, ¿no? Y bueno, pues lo mismo para entender muchas de las cosas, por ejemplo, por qué Pasteur fue tan importante o Koch fueron tan importantes frente a otros científicos, pues como Bernard Bechamp, por ejemplo. Bechamp era maestro de Pasteur y sin embargo Pasteur fue ahí como el más importante, pero te tienes que ir a buscar también la parte geopolítica. Es decir, te tienes que ir a encontrar por qué en ese momento Koch tuvo tanto éxito. Bueno, pues porque necesitaban controlar el canal de Suez, ¿no? Y entonces pues tenían que poner cuarentenas a los barcos británicos porque si no la corona británica tenía ventajas económicas, ¿no? Y te das cuenta que al final casi todas las cosas que han ido saliendo adelante, la causa ha sido geopolítica. Lo mismo que estamos viendo ahora, o sea, todas las cosas son por una estrategia de geopolítica de control. En algunos momentos más por un control de territorios o de dinero, en otros momentos como ahora, pues más por el control ya más profundo, ¿no? El control de tu propia alma. Entonces, pues se ha ido consiguiendo así de a poquito nos han ido adoctrinando a ver la vida de una determinada manera y no nos han enseñado a pensar. Entonces, cuando a ti no te enseñan a pensar, pues lo que haces es creerte lo que te dicen. Y ese es el gran problema, ¿no? Que necesitamos recuperar otra vez la capacidad de pensar de una forma creativa, de pensar de una forma crítica y llegar a nuestras propias conclusiones, no a lo que nos dicen que es así. Sí, es que nos ha sorprendido a muchos que bueno, conocemos un poco todo lo que estás explicando y claro, que tantos médicos de alguna manera estén no haciendo nada, simplemente repitiendo lo que el sistema está diciendo. Y realmente, claro, la gente se sorprende porque dice, ¿cómo es posible, ¿no? Que ellos que en teoría deberían más que nadie, ¿no? Saber que algo raro está pasando y que hayan, entre comillas, no sé si estoy equivocada o no, pero tan pocas voces como la tuya, por ejemplo, pues denunciando de alguna manera todo esto. Cristina, y a mí me cuestionaba mucho eso. Al principio yo decía, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta? Pero vamos a ver, si es que hay cosas que son de sentido común, ¿no? Cuando nos amenazaban aquí tanto, nos asustaban, que es que han muerto 50 personas. Y yo decía, digo, pero la gente no lee las estadísticas y cada día de promedio en España se mueren 1.140. ¿Por qué me asustas porque se hayan muerto 50? Y al revés, era como decir, solo 50. Pues qué poquito, ¿no? Porque normalmente se mueren muchas más. O sea, la muerte es parte de la vida, eso está de cajón que todos nos vamos a morir, ¿no? Y entonces me di cuenta, yo decía, ¿pero por qué? Y empecé a darme cuenta que, bueno, pues a observar y decía, pues parece que cuanto más has estudiado, peor. Que cuanto más has estudiado, más adoctrinado estás y más solo ves las cosas, ¿no? Sobre todo pues los médicos, porque los médicos son técnicos. Los médicos normalmente no hacen investigación. La biomedicina
parte de la medicina que hace investigación, pero los médicos solo estudian descripciones y se las aprenden y aprenden protocolos, pero no, digámosle, no se dedican a la parte de investigación, ¿no? Pregúntales cuánto han estudiado sobre vacunas a lo largo de la carrera, porque creo que es 1 hora. Y que lo único que hablan es el calendario de vacunación. Entonces, claro, pues ahí estamos muy limitaditos, ¿no? En los conocimientos. Pero vamos, que a mí me parecía eso, que cuanto más estudiado, peor. Y luego me di cuenta de que no era así, porque hay gente muy estudiada y que tiene mucha claridad mental, ¿no? Que el tema es que tanto en algún momento de tu vida te hayas preguntado si esto es todo lo que hay, o quién eres tú, o cuál es el propósito de la vida, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho más que ver con el trabajo interior que uno haya podido hacer, entendiendo eso, la capacidad de observarte, ¿no? Y de preguntarte cosas, decirte, bueno, ¿cuál es? ¿Realmente esto es lo que yo quiero? ¿Realmente, pues como yo, ¿no? ¿Ser ingeniera era lo que yo quería? Pues no. Pues no, porque luego no me gustaba ningún trabajo asociado con eso, ¿no? Pero bueno, me dio una estructura mental que me ha servido muchísimo. Entonces, la cuestión es cuántas veces a lo largo de tu vida te has cuestionado algo. ¿Te has cuestionado algo? Una simple cosa. ¿Será que es verdad que el gobierno me cuida? ¿Será que es verdad que esto es verdad? ¿Será que ciertamente, pues no sé, la naturaleza es tan peligrosa? Hombre, si la naturaleza fuera tan peligrosa no existiríamos hace mucho tiempo. O sea, es que hay cosas que son como que me dan hasta la risa, porque dices, pero ¿en serio? Y yo siempre pues tengo la suerte de tener 2 hijos que son mi inspiración continua, ¿no? Tengo gemelitos que son divinos y me da muchísima risa porque son la polaridad, ¿no? Entonces un día se están cepillando los dientes y uno le dice al otro, cierra el grifo, que el agua es escasa. Y entonces el otro le dice, ¿y tú cómo lo sabes? Que esa es la pregunta mágica que hacemos siempre, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes? Es decir, piensa un poco más allá de repetir lo que te han dicho. ¿Cómo estás seguro de que el agua es escasa? Y el otro entonces dice, oh, porque lo ha dicho la maestra. Y el otro dice, pero si mamá saca agua cada noche del aire, porque tenemos un deshumidificador aquí, como vivimos cerca, hay mucha humedad, entonces tenemos un deshumidificador y cada mañana me ven sacar el depósito, salen como 8 litros de agua del aire, ¿no? Entonces, pues fíjate qué conversación de 2 niños de 9 años que pues al menos están empezando a acostumbrarse a pensar, ¿no? Uno piensa más que el otro no. Pero fíjate, eso es lo que no nos han enseñado, ¿no? Nos dicen, no, esto es escaso. Tú dices, pero si este es el planeta agua y de pronto te dicen que el agua es escasa, ay, pues mira, que es que hay algo que no me cuadra, ¿no? No, sí, porque es que es el agua dulce. Y sí, bueno, pero tú estudias el ciclo del agua y el agua continuamente está recirculando, ¿no? O sea, hay algo ahí que a mí me cruje, pero como no nos han enseñado a pensar, pues pasa eso. Y como luego la mayor parte de la gente, pues vive en piloto automático, que esa es la pena, ¿no? Que no se plantean nada. Yo cuando al principio las mascarillas decía, ¿pero en serio te vas a poner una mascarilla? Pero si con eso no puedes respirar. ¿Pero tú crees que alguna patología respiratoria se ha mejorado por usar una mascarilla alguna vez, por impedirte respirar? Pues si no tiene sentido. Pero claro, como hemos perdido el sentido común, pues entonces pasa eso, ¿no? Que hacemos cosas como borreguitos porque no nos hemos planteado nunca si esto es lo que realmente quiero. Y no nos hemos planteado nunca que eres un ser libre, que de la esencia de tu espíritu es la libertad y que no me vas a decir cómo tengo que vivir mi vida, vamos, que no. Que me sale mi Urano por ahí, que no me vas a decir a mí cómo voy a tener que vivir, ¿no? Entonces, para mí el gran problema es ese, que no hacemos ningún trabajo interior. Y entonces, pues ahí sí ya no hay posibilidad de pensar ni de analizar nada, ¿no? Claro, pues sí, tienes toda la razón. O como por ejemplo también con el concepto esto que podríamos decir que se han inventado, ¿no? De los asintomáticos. Que hoy en día todavía se mantiene de alguna forma. Empieza ya a estar cayendo por lo que estoy viendo, pero es como, ¿de dónde han sacado esto y cómo tanta gente se lo ha podido llegar a creer? Porque no pensamos, es así de sencillo. Así es que es ridículo. A mí me da la risa con esas cosas porque piensas, pero por Dios, qué ingenuidad. O sea, por un lado, os confieso que lo que me recuerda todo el rato es que somos inherentemente buenos. O sea, para mí, toda esta ingenuidad que veo en la gente es como un motivo de esperanza, en cierto modo, de pensar, por un lado, es que somos inherentemente buenos y entonces no se nos ocurre pensar que no van a hacerlo por nuestro bien. No se nos ocurre pensar que la gente es mala, porque tú no lo eres.
Entonces tú solo, normalmente tú ves la realidad según tú eres, no según es la realidad, tú ves la realidad como tú eres, no como es afuera, ¿no? Entonces ver tanta gente que se cree las cosas y que son obedientes y que son buenitos, pues por un lado me da esa cosa de pensar, pues es que la raza humana es inherentemente buena. Luego a veces me da por pensar que somos inherentemente tontos también, porque lo pensamos, ¿no? O sea, yo como veis siempre estoy en la polaridad más absoluta, o sea, esta tierra es una tierra dual en la que hay luz y sombra y mi mente también está siempre en eso, ¿no? En encontrar lo positivo y lo no tan positivo o lo negativo, ¿no? Por un lado veo eso, somos inherentemente buenos. Segundo, chiquitos, hay que ponerse a pensar ya, porque a ti que te digan, si precisamente una enfermedad se describe por los signos y los síntomas, si no hay síntomas, no hay enfermedad, o sea, déjate de cuentos, no le des más vueltas, ¿no? Pero como nos inventamos palabras que suenan tan bien, yo cuando empezaron con lo de los vectores de contagio asintomático, bueno, es que ya decía, y los niños eran vectores de contagio asintomáticos e incontrolables. Eso hay que darles el premio Nobel a la creatividad literaria, vamos, porque es que, yo te digo, a mí me da risa ver esa creatividad si no fuera porque eso ha hecho sufrir a mucha gente, es que eso es lo que no hay derecho. O sea, lo que no hay derecho es aprovecharte de la bondad innata de la gente para hacer daño, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Entonces, aquí lo que nos toca es recordarle a las personas que tú tienes un cerebro y lo tienes que usar, porque lo que no se usa se pierde. Entonces, amigos, nos toca usar el cerebro, porque si no estamos acabados. Ahí sí estamos acabados. Pues sí, la verdad, sería ya momento de empezar a reflexionar más todos nosotros. Es que fíjate, es tan sencillo. Sí, ¿de qué se trata pensar? Mira, yo estoy ahora mismo incursionando en el trivium. No sé si os suena el trivium y el quadrivium, la pedagogía clásica. Sí, obviamente el sistema educativo pues está peor que mal. Yo tengo 2 hijos y ando todo el día mirando a ver qué opciones hay, ¿no? El homeschooling clásico a mí se me da fatal porque no tengo paciencia. Los amo, los adoro a mis hijos, pero no me hagas darme 24 horas al día y 8 dándoles clases porque no tengo. Entonces, bendito Dios que los tengo en una escuela Waldorf y estoy más que refeliz con eso, porque me encanta cómo manejan la pedagogía Waldorf en esta escuela. Y estoy incursionando en todo ese tema pedagógico del trivium y el quadrivium, que yo les animo a la gente a que lo mire, porque es súper interesante. Sobre todo el trivium, que es para los niños pequeños, porque al final lo que te enseñan es a pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pensar? ¿De qué se trata esto de intentar entender las cosas? Se trata de que tú observes, de las observaciones sacas datos, y esos datos, pues es el puro método científico si estuviera bien hecho. Esos datos los empiezas a interrelacionar hasta que le encuentras un patrón, encuentras una conclusión que no tiene incoherencia ninguna, que es absolutamente coherente, que no tiene contradicciones, que no tiene excepciones que confirmen qué regla, si es una excepción no confirma nada, es que no tenga contradicción. Cuando encuentras que esos datos te dan una idea que no tiene contradicción, oye, entonces ahí hay un conocimiento. Si tiene contradicción, pues hay que seguir buscando más datos, porque obviamente con eso no he tenido suficiente, ¿no? Entonces, con todo esto de los asintomáticos, con el contagio, con todo, cualquier situación que tengas en la vida, dices, vamos al del contagio, por ejemplo. Dices, ok, contagio significa que porque yo estoy enfermo, tú que estás a mi lado te vas a enfermar. Bueno, ¿qué observamos? Caray, que mis hijos han tenido varias veces resfriados y yo no me he resfriado. Y viceversa. ¿Qué observamos? Que en una familia de 5, 2 sí, pero 3 no. Entonces ahí hay mucha incoherencia todavía. Ahí no hay un discurso que sea coherente, que diga, no, siempre pasa que cuando alguien está en contacto con alguien que tiene una gripe, 100% de las veces la otra persona tiene una gripe y además con los mismos síntomas que la primera. Eso no ocurre. Entonces, vamos a dejar esa teoría de lado, vamos a seguir buscando datos y vamos a intentar encontrar otras explicaciones. Es tan sencillo como eso. Es decir, ¿qué datos tenemos? Nos dicen que esto es una patología respiratoria. Ok, ¿tiene sentido que me tapen la boca? No. Pues eso es incoherente. Punto. Punto final. No hay más discusión. Vamos a seguir buscando otros datos porque igual pues estamos mirando las cosas de una manera distinta, ¿no? Y creo que ese es el ejercicio que deberíamos hacer a todos los niveles, o sea, tanto
cuando nos dicen tienes que hacer esto, yo como tengo mi punto rebelde, a mí que me digas tienes que ya me entra mal, ya cualquier frase que empiece con tienes que me entra muy mal, pero bueno, si nos dicen, oye, que hay que hacer esto, bueno, pues, ¿por qué? Si te dicen, es que esto es así, ¿y tú cómo lo sabes? ¿No? ¿Qué te lleva a esa conclusión? ¿Qué te lleva a ese conocimiento? ¿O es que eres un lorito repitiendo lo que te han dicho los demás que tienes que repetir? Pues aquí no somos loritos, somos humanos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer eso, incluso con nosotros mismos, ¿no? De cuando tú te percibes o alguien te dice, es que tú eres no sé qué. Oye, pues obsérvate, ¿eh? Obsérvate cómo tú reaccionas ante las situaciones, obsérvate cómo estás con las otras personas y de esa observación pues vas a empezar a entender un poquito más qué patrones hay que repites siempre, ¿no? Si empiezas con un tienes que, me voy a enojar, vale, pues ese es mi patrón. Sí, entonces vamos aprendiendo a pensar. Pensar es simplemente eso, recoge datos. Claro, cuanto más capacidad de ver tienes, más sabiduría vas a acumular. Si tú vas por la vida así, el conocimiento que vas a acumular pues es chiquito, pero si tú eres capaz de abrirte y de abrir tu mente y de estar con el corazón abierto, con la mente abierta, observando sin juicio, ajá, entonces vas a poder aprender muchas más cosas, ¿no? Pero la clave es esa, dejemos de creer lo que nos dicen y empecemos a preguntar, ¿y tú cómo lo sabes? Igual, oye, te da una explicación que es muy convincente, pero si no, pues permítete el hacerlo por ti mismo. O sea, si al final eso es tan sencillo como que lo que yo como me engorda a mí, no a ti. Pues esto es lo mismo. O sea, los datos y las observaciones son las que me tienen que nutrir a mí. Yo no voy a comer de lo que tú has vomitado, vamos, es que eso ya... ¿No? Pues si tú simplemente te dedicas a regurgitar cosas que te han dicho, pues a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es lo que tú por ti mismo has sido capaz de querer y lo que me compartes de lo delicioso que es, no sé, pues un melocotón porque te fascina ese sabor. Entonces ahí me dan ganas de probarlo yo también. ¿Sí? Entonces necesitamos recuperar esa capacidad de pensar y dejarnos de tonterías de palabrejas que se han inventado y que suenan muy bien pero que no responden a ninguna realidad. Claro. Y bueno, de hecho, hemos hablado ahora un poco sobre cómo hay tantos médicos que no han reaccionado ante esto, pero también queremos comentar que hay muchos que sí. Y que, por ejemplo, si no nos equivocamos, tú fuiste una de las pioneras en denunciar todo esto y formas parte también de los Médicos por la Verdad. ¿Es así? Bueno, yo voy colaborando con todos. Yo no pertenezco a Médicos por la Verdad. Colaboro mucho con Biólogos por la Verdad. Vale. Y bueno, sí, la verdad es que sí. Y cuando vas conociendo a las personas que hay ahí dentro, pues lo que te fascina es la persona que hay ahí, ¿no? El ser humano que hay ahí dentro, más allá del título que puedas tener. ¿Sabes? Más allá de los títulos que tú puedas tener, a mí lo que me fascina son las historias de las personas, ¿no? ¿Qué le lleva a Ángel Gracia ay, ¿cómo se llama? Ahora digo Ángel Gracia, no, que este es el del agua de mar. ¿Cómo se llama? Ay, bueno, se me ha olvidado. Es igual, ¿qué les lleva a Alex, a Alejandro Sousa salir ahí a gritar? ¿Qué les lleva? ¿Qué les lleva a cada una de las personas que están ahí? Pues les lleva el compromiso que ellos tienen interno con la vida, la coherencia, la integridad que tienen, la misión de servicio que tú tienes cuando firmas o haces un juramento hipocrático. Lo que tú quieres es estar al servicio de la gente. El tema es que, pues eso, como no nos han enseñado a pensar ni a sentir, pues en todas las profesiones pasa que hay el que está por vocación y hay el que está porque pues parecía que con eso tenías buena salida económica, ¿no? Pues cuando yo era jovencita, tenías que elegir, todo el mundo quería hacer telecos, porque, en telecos tienes trabajo seguro. Bueno, tienes trabajo ahora, cuando termines la carrera dentro de 5 o 6 años, quién sabe, ¿no? Y ese no es un criterio. Y pasa igual con los maestros, que para mí ese es un punto muy crítico. Hay muchos maestros que lo son por vocación y hay muchos otros que lo son porque, mira, pues porque fracasaron o porque no sabían qué otra cosa hacer o no les daba la nota para nada más, ¿no? Entonces aquí ese es el tema, la conexión que tenemos cada uno con nosotros mismos, ese es el punto.
y la conexión y el compromiso que tú tienes contigo y con la vida. O sea, si es que yo, por ejemplo, cuando empecé a grabar, me acuerdo del primer vídeo que lo grabé desde el cuajo, desde el enojo, ¿no? ¿Pero quién estás contando? Ese era, protégete de la epidemia de desinformación y de miedo. Ese fue el primer vídeo que hice, ¿no? Y lo hacía desde la pura rabia del decir, bueno, pero es que al final, pues es el compromiso que tú tienes con la vida, ¿no? Con decir, pero no, o sea, hay algo internamente que te mueve a hacer las cosas y que si no lo hiciera, me muero. O sea, si yo no hiciera lo que hago, no podría vivir en paz, no podría mirar a la cara a mis hijos. No podría. Me sentiría totalmente una impostora, me sentiría una mentirosa. No. Claro, sí, eso es ser fiel con uno mismo. Exacto. Sí. ¿Y cómo se siente el estar dentro de estos conglomerados? Porque, bueno, como has dicho, estás dentro de Biólogos por la Verdad, que claro, tenéis que buscar vías alternativas para poder hacer llegar la información a la gente, porque en los medios oficiales no nos dejan, ¿no es así? O sea, ¿veis que es muy difícil el poder transmitir la información, los estudios que hacéis y todo esto? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues sí, con mucha frustración, obviamente, ¿no? Porque no te dejan espacio en ningún lugar, cuando hacen los pocos debates que se hacen, que no son ni debates, pues nunca te dejan ir ahí, ¿no? Lo que pasa es que también te digo que todo eso ha cambiado mucho, porque ya hay menos gente mirando las noticias y más gente mirando las redes sociales. Entonces, de alguna manera, casi que las noticias ahora, bueno, pues al menos en una parte de la población se mueven más por las redes sociales, por Telegram, que definitivamente por la televisión, ¿no? Es muy frustrante el ver que hay una narrativa ahí fuera que es puramente mentira y que no tienes opción de entrar y desmontarla, porque se podrían desmontar, pero no tienes esa opción. Y por otro lado, pues dices, bueno, pues hagamos lo que podamos. O sea, aquí el que hace todo lo que puede, pues ya está en paz, ¿no? Está en paz con uno mismo. Entonces, sí, es muy frustrante. Y te digo una cosa, para mí una cosa que también es complicada, y el otro día lo hablaba con Marina, es el tema de poder transmitir la información desde un punto correcto, porque no es solo lo que dices, igual que no es solo lo que haces, es desde dónde lo haces o desde dónde lo dices, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, veo muchos discursos que van enfocados a generar más miedo, incluso dentro de los que nos llamamos la disidencia, ¿no? O la resistencia, o como lo queráis llamar. Hay muchas personas que van con un discurso que da mucho miedo, que lo único que generan es miedo, indignación, y a mí no me gusta eso, porque yo de por sí pienso que cada uno es libre de elegir y que estamos en un momento de una bifurcación absoluta y lo importante es que tú sepas ante qué estás para que puedas elegir correctamente, pero no me gusta nada entrar en esa tríada que es tan conocida y tan común, en la que tienes una víctima, un perpetrador o un verdugo y el salvador, ¿no? Entonces, mucha parte de los discursos van en tú eres una víctima, este es el malo, el verdugo, y yo soy el salvador, que he hecho los grandes descubrimientos de la vida, ¿no? Y que te estoy facilitando esto, o que estoy haciendo esto otro. Entonces, a mí no me gusta nada, ni que nadie me considere una víctima, ni salvar a nadie, ni menos todavía ser el verdugo de nadie, ¿no? O sea, eso sí que no. Entonces, claro, muchas veces a mí lo que me cuesta cuando hago los vídeos es el encontrar el punto interior en el que yo estoy en paz con eso para poderlo transmitir desde ahí y decir, esto es lo que hay. Aquí no se trata de buenos o malos, aquí se trata de tu libertad de elegir qué eliges. ¿Qué camino eliges? ¿Eliges el camino de lo humano? ¿Eliges el camino orgánico? ¿Eliges la evolución? ¿O eliges el camino de lo artificial? ¿Eliges el camino de la involución o de como lo quieras llamar? Pues ese es el momento en el que estamos, ¿no? Y entonces a veces para mí lo más difícil y lo más frustrante es ver cómo nosotros mismos caemos en ese juego de empezar otra vez a victimizar a la gente o de culpabilizar al otro, pero si es que por ahí no vamos a solucionar nada. Las cosas no se solucionan porque tú seas una víctima y yo tu salvador, se solucionan cuando tú te des cuenta que no eres una víctima, que eres un grandioso ser humano y eres libre de elegir y dejes de sentirte una víctima. Entonces ese es el punto en el que caemos muchas veces, caemos muchísimas veces, porque claro, tú lees una información y te aterras.
te aterrorizas de lo que estás leyendo. Tú estás empezando a indagar ahí cosas y dices, no, pero ¿cómo puede ser? Pero si es que esto va tan más allá de cualquier maldad que tú hubieras podido imaginar en tu cabeza, o al menos yo hubiera podido imaginar en mi cabeza, va tan más allá de la maldad que, claro, primero tienes que procesarlo y tienes que recordarte, bueno, pero yo estoy aquí porque he elegido y porque quiero seguir eligiendo. Y la libertad es de la esencia de mi ser humano, entonces no me queda otra que elegir. Y entonces aprender a expresar eso desde un lugar en el que transmites una información sin victimizar a nadie y simplemente desde el buscar el empoderamiento de la persona, ¿no? Ese para mí ha sido el punto más importante en mis propias reflexiones, ¿no? Y por eso ha habido veces que, pues, para sacar un vídeo que por ahí la gente lo ve y dice, ah, sí, qué bien, pues igual a mí he tardado un mes en procesar todo eso, ¿sabes? En procesarlo, en comprenderlo, en llevarlo a un lugar donde esa información te sea útil para tomar mejores decisiones en la vida y no simplemente te genere miedo, confusión, indignación. No, yo quiero que la información te dé poder y te dé capacidad de elegir, pero no que te genere miedo, ¿no? Y ese es un poco el error en el que caemos muchas veces, y porque es un punto que es muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo si quieres ser rápido dando la información, ¿no? Si es algo que de pronto sale y la quieres comunicar rápido, entonces no te ha dado tiempo a ti a procesarla internamente bien, ¿no? Y entonces ahí es cuando sale más polarizada, más buenos, malos, víctimas, salvadores y verdugos y de todo, ¿no? Y ese sí es un punto en el que a mí me gustaría que estuviéramos todos muy atentos. Eso, ¿sabes? Cuando compartimos la información, cuando la escuchamos, cuando tú la escuchas ya lo notas, ¿no? O sea, esta persona que me está haciéndome sentir todavía más víctima, más vulnerable, más débil, más miserable porque me han engañado, me han traicionado. No, aguarda. Aquí vamos a recuperar la dignidad humana. Está bien, he sido ignorante durante un tiempo, me he tragado un montón de mentiras, listo, ahora ponte de pie y camina. Sí, entonces a mí me gusta cuando la información me ayuda a eso, a ponerme de pie y caminar y decir, oh, no, ya veo por dónde va esto, no, pues déjame que ahora elijo yo. Sí, pero no cuando simplemente, y cada uno de nosotros debemos sentir eso, debemos recuperar la capacidad de sentir y de darnos cuenta si esa información que cualquiera de nosotros estamos dando me lleva a un lugar de ¿qué? De miedo, de indignación, de victimismo, de sentirme que, pues estamos bien jodidos ahora ya. O me lleva a un lugar en el que digo, no, venga, vamos a cambiar esto, vamos de una. ¿Quién está conmigo? Sí. Claro, sí, como dices, salir del modo víctima, ¿no? Y ser proactivo y coger las riendas, ¿no? Y también has comentado puntos muy interesantes como el que las personas, no solo la persona que da la información, sino también, como dices, el que la recibe, tendemos tendencia a agarrarnos, así, por ejemplo, como has dicho antes, mirar a las personas por los títulos y no cuestionándonos lo que está diciendo, y toda esta serie de cosas, estos patrones que como bien has dicho tú, ¿no? Lo tenemos desde pequeñitos ya como enseñados así, y nos provocan que simplemente no seamos responsables de nosotros mismos y busquemos siempre a alguien que nos saque del problema, ¿no? Ya sea el médico, ya sea el gobierno, ya sean los papás. O sea, tendemos a ser como dependientes, y al final lo engloba todo un sistema que de alguna manera pues es el oportunista de todo esto que ha generado, se está generando con todo, ¿no? Claro, Cristina, y eso es el infantilismo. Exacto. Es decir, nosotros nos seguimos manejando como los niños, que el niño llega a casa y dice, mamá, tengo hambre. Y mamá le prepara lo que sea. Y dice, mamá, tengo, y mamá hace. Entonces estamos todavía en ese patrón de, tengo una necesidad, ¿quién me la soluciona? ¿No? Y necesitamos recuperar ya nuestro estado adulto en el que eres tú el que creas. Lo que pasa es que ahí es exactamente lo que tú estabas diciendo, la responsabilidad y el poder. Son las dos caras de la misma moneda. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Por eso es tan fácil ser una víctima, porque entonces la responsabilidad la tiene el otro. Yo no quiero asumir, nadie quiere asumir que parte de lo que está sucediendo ahí fuera tiene que ver con mi propia sombra.
Nadie quiere asumir que si hemos llegado a este nivel de distorsión como sociedad es porque yo también he participado en eso. Desde lo más básico, y no voy a decir nombres, pero esa empresa radicada en Galicia, tan importante a nivel textil, a todo el mundo le gusta comprar ropa de marca bonita y barata, pero tú estás sosteniendo un sistema en el que se está maltratando y se está quitando la dignidad a muchas personas, muchas miles de personas, para que tú lleves una ropa bonita y barata, pero todos hacemos así. Nadie quiere ver eso, porque nadie quiere asumir la responsabilidad que tenemos en el desastre de sociedad que tenemos. Nadie quiere asumir eso. Es más fácil decir, no, pues es que qué tal, ¿no? Esta gente tan mala y esta gente, pues qué malos son estos, ¿no? Estos financieros y estos que abren las puertas del infierno y todas estas cosas, ¿no? Toda esta gente, estos filántropos tan malos, ¿no? Pero bueno, ¿y tu responsabilidad personal? Porque si no empiezas a asumir tu responsabilidad en todo, nunca vas a recuperar el poder. Y ese es el gran problema. Todo el mundo quiere que las cosas cambien, pero nadie quiere moverse de su sofá. Entonces, si tú quieres que algo cambie, tendrás que empezar a cambiar tú, tendrás que plantearte. Yo eso lo hablaba, pues lo he hablado 1000 veces con mis alumnos y con la gente que tengo cerca, ¿no? Y dicen, no, porque a ver si cambia esto y ya. Pero tú lo que estás esperando es que todo cambie para volver a ser lo mismo que tenía, para volver a tener lo mismo que tenías. Y eso hazte la idea de que no va a pasar, porque tú ya no vas a ser nunca la misma. Entonces, ¿qué tal que te empieces a plantear qué quieres ser, dónde quieres vivir? Porque igual todo pasa porque incluso hasta te tengas que mudar de casa. Porque igual, pues en la nueva situación en la que estás ahora no puedes pagar ese alquiler, pero en cambio sí podrías hacer, o porque igual ya no quieres vivir. Yo en el confinamiento, por ejemplo, después del confinamiento me mudé, porque no podía soportar estar en esa casa más. O sea, emocionalmente fue un trauma tan tremendo que dije, no quiero, esta casa no es para mí, yo no quiero vivir. Hasta entonces apenas dormíamos en la casa, vivíamos todo el día afuera, llegabas a casa a dormir. En el momento en que me toca estarme todo el día metida en casa, digo, no, yo no quiero vivir aquí. Yo no quiero vivir aquí, ¿no? Y entonces se trata de que cada uno vaya haciendo los cambios personales, internos, que se reflejan afuera, que necesites para vivir de forma más acorde a tu manera de sentir. Y igual eso, lo que pasa es que ahí tienes que atravesar un vacío, que es el miedo, que es la incertidumbre. Es el vacío a renunciar a lo que tú crees que eres, porque es lo que has sido siempre, y enfrentarte a algo que no sabes y la incertidumbre de ¿y qué va a ser de mi vida? Y tendré suficiente, y como tenemos tantos patrones de escasez, casi todas nuestras decisiones van por si tendré suficiente para vivir o no. Y no confiamos en la vida, ¿no? Entonces ahí toca hacer esos pequeños ejercicios, cada uno diarios, de ver de qué manera yo puedo empezar a confiar más en la vida. ¿De qué manera le puedo recordar a mi cuerpo y a todo mi ser que es que la naturaleza es increíblemente abundante? ¿Cómo yo voy a pensar que hay escasez y que yo puedo sufrir escasez? Pero si soy parte de la naturaleza y la naturaleza es increíble. O sea, ¿por qué tenemos esos? Bueno, ¿por qué? Pues los tenemos porque nos los han metido, ¿no? Pero mira, yo hay una cosita muy sencilla que hago todos los días. Yo tengo aquí una pecera y teníamos al principio 8 peces. Y empezaron a criar, pues es lo que hacen los animales, ¿no? Lo que hacemos todos también. Entonces, esos, ahora ya no sé ni cuántos tengo porque no los puedo contar, pero creo que hay como unos 40, más o menos, montones, grandes, chiquitos, montones de crías todo el día. ¿Y qué hago cada mañana? Pues les echo de comer. Y entonces, pero no les echo de comer rutinariamente, y esa es la magia de la vida, que cuando tú pones magia en todo lo que haces, lo encuentras en todo lo que pasa. Entonces yo voy ahí con las bolitas estas de la comida de los peces, y les hablo y les digo, aquí viene la diosa de la abundancia que cuida de vosotros, aquí vengo, y yo me siento en ese momento ciertamente como, wow, como la diosa de su mundo, porque soy la que les provee del alimento, soy la que les cuida, les cambia el agua, la que mueve las piedritas y pone la plantita, y la que está pendiente y los miro y paso horas mirándoles con una sonrisa diciendo, ay, mira estos pececitos, que ya hay un montón más de crías, ¿no? Ese simple hecho de cada mañana yo repetirme, soy la diosa de la abundancia, repartiendo riqueza, repartiendo el alimento y la nutrición a todas las criaturas, pues parece una tontería, pero eso cala totalmente en el subconsciente, ¿no? Y sobre todo si lo haces con una sonrisa. Entonces, cuanto más nos acostumbramos a eso, ¿no? A ponerle ese toque de conciencia o de magia a todo lo que tú haces,
Entonces, prepárate a recoger los resultados porque son increíbles. Y yo siempre lo digo, mi vida desde hace muchos años es una pura sucesión de magia pura. O sea, la de milagros que yo observo en mi vida cada momento es increíble. Es increíble. Y eso ocurre cuando empiezas a darte cuenta que toda vida es un milagro y empiezas a mirar con esos ojos de asombro, ¿no? Y dejas atrás pues la manera, ¿cómo decirte?, ¿no?, mecánica de estar viendo las cosas y de no poner atención, cuando te permites el no tener un preconcepto, sino simplemente tocar esa planta y sentirla y no ponerle nombre y decir, ah, no, pues es una no sé qué, no sé cuántos, pues es que me da igual el nombre que tenga, pero es bella, ¿no? Y cuando te acostumbras a pasar al lado de un perrito y le saludas, y de un niño y le dices una cosita y le miras a los ojos, y cuando vas al supermercado y te toca pasar y la cajera está ahí con su mascarilla haciendo clum, clum, y tú la fuerzas a que te mire a los ojos y le sonríes y le dices buenos días, y recuperas esa conexión de lo humano. Entonces lo que recibes continuamente es un puro milagro. Solo tienes que poner tú esa energía para luego recibirla de vuelta, ¿no? Pues sí, totalmente. Y es muy importante lo que has comentado, es la fuerza, la importancia y el poder del observador. El observador cambia la materia y modifica la materia, y esto está totalmente demostrado. Entonces todo depende de cómo nosotros observemos el ambiente, y eso es lo que vamos a crear y lo que vamos a sentir. Y también queríamos comentarte esto que has dicho, que la naturaleza está en perfecto equilibrio. Y es que tú hablas de una forma de ver los virus y entenderlos que es muy interesante. ¿Cómo los definirías? ¿Qué son para ti los virus y por qué justamente no debemos temerles? Sí, mira, esa es una información que realmente es vital. Mira, nosotros tenemos un montón de células, pero las células de nuestro cuerpo necesitan de nuestro cuerpo para vivir. Es decir, tú sacas una célula del hígado y no vive por sí sola. Ese es un tipo de células, que son las eucariotas, ¿sí? Las de nuestros cuerpos, vamos a decir, los cuerpos complicados. Luego también tenemos bacterias, que son células, pero que esas viven solitas. Esas no necesitan, digámosle, del resto del cuerpo, porque en sí mismas ya son un organismo, son organismos unicelulares. ¿Que viven en colonias? Sí, pero que cada una de ellas es totalmente autónoma, vamos a decir. Pero luego tienes los virus, y los virus hay que tener muy claro que no son seres vivos. ¿Sí? Las bacterias sí, pero los virus no. Los virus son cadenas de información, es decir, son como piecitas de Lego. ¿Qué quieres? O párrafos de un manual de instrucciones, da igual como lo quieras ver. Son piecitas que se ensamblan y que dan una serie de instrucciones, pero eso no está vivo, por tanto no lo puedes matar. Eso es lo primero que todo el mundo tiene que tener muy claro. Cuando hablan de matar el virus, pues si los virus no están vivos, no los puedes matar. ¿Qué hace un virus? Un virus te da una información. Un virus dice, y eso es muy importante saberlo, el 100% de nuestro genoma es bacterial y viral, no hay más. Todas las instrucciones de nuestro genoma las puedes ir encontrando como, mira, esto es este virus, esto es este otro virus, esto es esta bacteria, esto es esta otra bacteria. ¿Ok? Todas las instrucciones, por ejemplo, para el desarrollo embrionario son virales, son virus. A ver, tú tienes un genoma, quiere decir que tienes como un Lego muy grande con muchas piezas. Y dentro de ese Lego muy grande tú puedes sacar una serie de piezas, y cada una de esas piezas, pues mira, esta pieza de 8, así de 1 de ancho y 8 de largo, pues este es el virus del papiloma. Y esta otra pieza de 7 y de color rojo, este es el virus del herpes. Y todo eso está en tu genoma, porque todo eso conforma lo que tú eres. ¿Ok? Entonces, tú puedes entender los virus como piecitas de tu genoma que a alguien se le ocurrió que se podían cortar y se les podía poner un nombre, y como aquí nos encanta eso de los nombres, pues al ponerle un nombre parece que sea algo de fuera. Pero muchos de los virus que son endógenos, no todos, porque virus hay miles de millones, ¿no? Los virus son constructores de vida, son constructores de genomas, son las instrucciones, son las palabras con las que tú haces libros. Son las palabras con las que tú construyes párrafos, o las frases con las que construyes los párrafos que te explican lo que es la vida. Entonces los puedes entender como telegramas, como mensajes que la Tierra te pasa, que tú le pasas a tu vecino y que dentro de tu cuerpo se van pasando. Es un sistema de mensajería, es un sistema simplemente de telegramas que van pasando y da instrucciones. Y esas instrucciones
oye, o te cuadran o no te cuadran. Es decir, si a mí por lo que sea me llega una instrucción que dice es el momento de que sueltes todas tus plumas y cambies tu pico, pues yo ni lo leo ese mensaje, porque ni tengo plumas ni tengo pico. Ese mensaje era para un pollo. Y los mensajes de pollos van a los pollos. Es decir, existe la barrera transespecie que hace que un mensaje de una especie no lo puedas leer tú. Por eso es imposible que un virus de murciélago tú lo leas y te invada y te haga daño. Es imposible, porque no lo puedes leer, porque está en otro código y habla de otras cosas. Ahora, puede ser que yo tenga, por ejemplo, que yo haya estado usando tampones durante muchos años, ¿ok? Y pues eso no a todo el mundo le va a pasar, pero puede ser que a algunas personas pues les haya generado una irritación en la mucosa vaginal que les haya producido que el cuerpo diga, cuidado, porque me estás poniendo algo que está generando un estancamiento en una zona de paso en la que debería correr el flujo, me lo estás generando estancamiento, me estás poniendo un algodón con un montón de toxinas porque está blanqueado y tiene químicos y eso no tendría que estar ahí. Entonces, cuidado porque vamos a inflamar, que es la manera en la que el cuerpo cura, el que el cuerpo se sana a sí mismo es con la inflamación, vamos a inflamar esta zona para eliminar todas las toxinas. Entonces tú vas al médico, te hacen un test y te dicen, no, tienes el virus del papiloma humano. Y sí, claro, porque el virus del papiloma es un virus endógeno, claro que lo tienes tú y yo. ¿Por qué se ha activado en mí y en ti no? Pues se ha activado porque ha habido una agresión al terreno. Ha habido algo que no debería ser así y el cuerpo ha puesto en marcha todos los mecanismos para solucionarlo. Es decir, es la consecuencia. Ahora, si resulta que yo voy rezumando virus de papilomas y por cualquier cosa tú estás a mi lado y por lo que sea hay un intercambio y a ti te entra ese virus, pero tú nunca llevaste Tampax, tú nunca agrediste esa zona, pues tú lo vas a leer y tu cuerpo va a decir, hay una agresión en la mucosa, vamos a inflamar. Y tu cuerpo dirá, no, porque yo no tengo esa inflamación. Pero si tu cuerpo sí, porque tu hábito de vida, tu estilo de vida y mi estilo de vida son parecidos y hemos compartido y hemos estado, qué sé yo, lo que sea, entonces de pronto tú tienes también ese mismo problema. ¿Cuál es la causa? La causa es que tú tienes pues la misma agresión. Es decir, si tú y yo subimos juntos a una montaña, a mí se me acelera el corazón y a ti también. ¿Por qué? Pues porque los dos estamos subiendo juntos a la misma montaña, estamos haciendo el mismo tipo de adaptación, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces, claro, desde un punto de vista dices, oh, me has contagiado. No, no te puedo contagiar una taquicardia. Vamos a ver, hasta ahí llega la ridiculez también, ¿no? Es decir, estamos haciendo procesos adaptativos. Entonces, los virus son mensajes que le sirven a las células de mi cuerpo para comunicarse, que le sirven a mi cuerpo y a tu cuerpo, porque somos parte de la misma especie, a comunicarnos y decir, chicos, en la ciudad está habiendo una sobrecarga de chemtrails, estamos todos intoxicados, a toser, para poder sacar todo eso, porque encima ha bajado la temperatura y de pronto media ciudad se enferma de lo mismo, más o menos en los mismos tiempos. Bueno, claro, es que si estamos todos en las mismas condiciones, con la misma mala alimentación, con la misma mala respiración, con la misma debilidad, con el mismo miedo, con el mismo todo, pues es normal que hagamos procesos similares, ¿sí? Pero los virus nunca van a poder producirte nada, porque no son la causa, son la consecuencia. Los virus se activan a la orden del terreno. Y eso es muy gracioso porque hablando con Marina Castells el otro día de biólogos, me decía, ella es experta en genética, y decía que estaba muy frustrada porque no le cuadraban las cosas y que cuando le preguntaba al profesor, pero a ver, de esta secuencia de virus, ¿dónde está la explicación que por esta secuencia estos sean los síntomas? Y decía, y nunca me lo pudieron explicar porque no es así. Porque es la epigenética, es decir, es el entorno, es el ambiente el que activa ese genoma, el que activa ese gen o lo desactiva o activa esa secuencia que llamamos virus, como la gripe del ejecutivo. Tú estás trabajando, pasándote de horas, volando arriba y abajo, con 50 reuniones, durmiendo poquísimo una semana, llega el sábado, vuelves a casa y ¡pum!, estás con gripe. ¿Por qué? Porque es el momento en el que tu cuerpo está diciendo, jeje, ahora te paras. Y ahora yo pongo en marcha los mecanismos de reparación.
Entonces, virus no están vivos, son telegramas, son parte del manual de instrucciones de nuestro cuerpo y dan instrucciones concretas de cosas concretas a hacer en momentos especiales. ¿Que te quedas embarazada? Pues van a dar todas las instrucciones de cómo la placenta se tiene que organizar. ¿Que tienes esto inflamado? Van a dar las instrucciones de cómo tienes que toser para que esas toxinas se salgan de esto. Entonces van dando instrucciones. Y las instrucciones, si tú no cumples los requisitos, obviamente no va a hacer ningún efecto en ti. Sí, es muy interesante cómo lo explicas. Nosotras lo vemos exactamente así, porque para nosotros es la coherencia la que estás explicando. Y en cambio, la mayoría de las personas que explican sobre el tema del virus, ¿no? Medicina, pues lo explican como si fuera algo, no dicen que está vivo, ¿no? Pero sí que le dan como la categoría como si cogiera la célula y le obligara a reproducir esa enfermedad, o de alguna manera lo explican de esta forma. Y claro, en realidad pues es curioso, ¿no? Claro, porque ahí, Cristina, es donde tenemos ese constructo del enemigo, ¿no? Exacto. Es el constructo mental del enemigo, es el buscar culpables, es el no responsabilizarte de tu propio cuerpo y de tu propia vida, ¿no? Es el echar balones fuera, y como tenemos tan metido en el tuétano que hay que buscar un culpable y que los culpables son ellos y no yo, pues entonces, claro, hay que buscar el enemigo. Eso es lo que hacía Pasteur, ¿no? Ah, no, la culpa la tiene la bacteria, pero cuando ya no veo bacterias, pues la tendrá un virus. Ya está. Y desgraciadamente hay muchísima gente que piensa de esa manera. No lo sé, igual dentro de unos años yo me doy cuenta que estaba equivocada, ¿sabes? Pero yo de momento lo veo así. Y las personas, pues yo qué sé, tienes al gran Máximo Sandin, ¿no? Que también lo explica de esa manera, y como él y Lanka lo explica de la misma, más o menos, de la misma manera. Y tienes a Hope Simpson con la gripe, que te dice, no, pues eso era una carencia de vitamina D, ¿no? Y dices, pues ahora me cuadra, porque es que yo no me puedo creer que un bicho, que encima le llaman bicho cuando en realidad no está vivo, ¿no?, pueda viajar más rápido que las personas. O sea, es que es como muy surrealista, ¿no? Pensar que el virus ha podido, como el Omicron, ¿no?, que pudo viajar de Sudáfrica a Australia cuando no había vuelos y todos ya estaban inoculados, y pues, ¿qué sentido tiene? O sea, si es que no puede ser que viajen más rápido, ¿no? Otra cosa es que te inyecten eso en sangre. Entonces ahí ya puedes tener otro lío, porque cuando un virus lo construyen, lo manipulan, le ponen cosas que no son naturales, es decir, cuando llevamos por la vía artificial, entonces sí podemos hacer lío. Si a ti te inoculan algo que tu cuerpo no lo reconoce como unas instrucciones, es decir, tu cuerpo lo va a leer. Si le haces el bypass adecuado, tu cuerpo lo va a leer y entonces va a empezar a hacer lío, porque va a empezar a generar lo que no tiene que generar porque tiene esa instrucción. Claro, hasta dónde eso te afecte dependerá de qué capacidad de tolerancia tiene tu cuerpo, qué tan limpito y bien estés. Si tú estás sano, pues enseguida el cuerpo va a decir, no, quita que esto no es así, y va a volver a la normalidad. Pero si tú ya venías con un suma y sigue, pues entonces va a ser complicado, ¿no? Entonces el tema de los virus cuando son naturales, pues es fantástico porque es un manual de instrucciones. Ahora, cuando te empiezan a meter líneas de código que ya no son las originales, ahí es cuando realmente la palabra del virus informático pues hasta tiene sentido, ¿no? Que ese también ha hecho ahí como mucho daño, porque el virus informático siempre le tenemos pánico porque como te entre en el PC te lo estropea entero, ¿no? Dices, bueno, pues es que cuando es un virus artificial en tu sistema, ahí ya cambian las cosas. Ahí ya cambian, cuando empiezan a jugar, a manipular genéticamente, a criar virus como hacen en embriones, y entonces salen virus que son híbridos, como la gripe aviar, ¿no?, que son medio humanos, medio de pollo. Pues es que eso en la naturaleza no existe, pero claro, si ahora tú a tu cuerpo le empiezas a inyectar y a inyectar y a inyectar, que por el aire no va a ir, porque por el aire esos virus no se van a transmitir, pero si te los empiezan a inyectar una y otra vez, pues claro que al final acabas haciendo lío en el sistema, claro que sí. Entonces el miedo a los virus tiene que ser solo a las inyecciones, no a lo que pueda estar circulando, porque de hecho es que si nos quitaran los virus, bueno, no podría haber vida, claro, porque esos son los puros constructores de vida, son los virus y las bacterias.
Pues sí, es muy interesante esto y cambia totalmente la forma de entender y comprender las cosas. Y un punto muy interesante que has dicho es que es normal que la gente se enferme si está sometida al mismo medio ambiente. Entonces, queríamos también preguntarte cómo crees que está relacionado todos los síntomas que mucha de la gente que está enfermando ha tenido con la nueva tecnología que están implementando de microondas, que, bueno, lo vamos a llamar el G5. El pinche G, que digo yo. Pues sí, el pinche G. Sí, pues ese es otro de los grandes desconocidos. Fíjate, hay un libro muy interesante que es el de Arthur Firstenberg, se llama The Invisible Rainbow, el arcoíris invisible, Sí. que él habla de las etapas de electrificación de la Tierra y de las enfermedades que han ido apareciendo simultáneamente. Pues él le da una causalidad, pero al menos lo podemos dejar simplemente como una observación, ¿no? Ocurre esto y a la vez ocurre lo otro. ¿Cuándo llegamos a encontrar la causalidad? Pues cuando empiezas a entender la vida desde una visión menos materialista. Sí, es decir, nosotros estamos entendiendo siempre el ser humano desde la bioquímica y el metabolismo desde la bioquímica, pero al final toda reacción química es una danza de electrones. Entonces, al final, todo lo que nosotros decimos, ay, voy a tomarme antioxidantes para mantenerme más joven, bueno, esos antioxidantes en realidad son sustancias que te van a donar electrones para acabar con los radicales libres, que son las sustancias que están todo el rato robando electrones, ¿no? Entonces, al final, todo se reduce a una danza de electrones. Y hay toda una fisiología electromagnética que no es conocida porque no se explica en las facultades, que entra dentro de esa ciencia minoritaria que yo reivindico, y que te explica cómo comprender lo que ocurre en el cuerpo, la fisiología, desde voltajes, frecuencias, resonancia, coherencia, campos electromagnéticos, radiaciones electromagnéticas, biofotones, etc. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que todo lo que te han explicado fisiológicamente lo puedes traducir a un lenguaje de resonancias y de frecuencias, por ejemplo, incluso aunque solo sea que entiendas ese famoso potencial de acción de tu sistema nervioso, que son electricidad que en un momento determinado sale, ¿no? Un pico de potencial ahí. Si entiendes eso, entiendes que las radiaciones artificiales nunca van a ser inocuas, porque nosotros somos seres electromagnéticos. Emitimos en al menos 2/3 de todo el espectro. Desde muy baja frecuencia hasta ultravioleta, sabemos perfectamente que emitimos en todas esas bandas. Claro, cuando algo emite le llamamos una antena, y la antena emite y recibe. Entonces, si tú y yo si mi cuerpo tiene un lenguaje interno, que son radiaciones electromagnéticas, es más, tú y yo nos conectamos también electromagnéticamente, porque tú no terminas donde termina tu piel, magnéticamente tú no terminas, estás totalmente fundido y fusionado con el entorno, que esa es otra belleza. Entonces, claro que cualquier fuente electromagnética te va a afectar. ¿Cuánto? Depende de qué tan fuerte estés. Si estás muy fuerte, te afectarán menos. Si estás debilitado, te afectarán más. ¿A dónde te va a afectar? Depende de cuál sea tu eslabón más débil, porque afecta a todos los sistemas fisiológicos. Hay radiaciones que tienen la capacidad de afectar a una cosa concreta. Por ejemplo, los 2 casi medio gigas de la Wi-Fi. Los 2.4 gigas es la resonancia de agua, es una de las frecuencias de las expresiones del agua. La usamos en el horno microondas para que me caliente el agua interna de los alimentos y por eso pues, tiene un efecto. Bueno, pues es que el router va exactamente a esa misma frecuencia. Casualmente, no podían haber puesto otra, tenían que haber elegido esa. ¿Sí? Entonces, claro que eso me afecta porque está entrando en resonancia con procesos fisiológicos. Ahora, en general, el ruido electromagnético es tan grande que nos afecta porque genera un campo electromagnético distinto al que debería ser. Nosotros necesitamos el campo magnético de la Tierra, necesitamos la resonancia Schumann y eso es parte de nuestra estructura. Si eso me lo cambias, es como que de pronto cambiamos la composición del aire. Y dices, pues tiene que haber un 21% de oxígeno, pues ahora te meto un 30%. Es que aunque fuera un 22%, te mueres. Porque aunque quisieras pensar que es bueno, en la dosis está el veneno. Entonces, aunque las radiaciones electromagnéticas tengan una vertiente terapéutica también, que se puede utilizar, en la dosis está el veneno.
¿Qué ha ido pasando a medida que han ido electrificando la Tierra? Pues que cada vez está en más lugares, hay menos lugares de sombra, cada vez hay más potencia, hay más frecuencias, y llega un momento que viene el pinche G. Pero el pinche G no es la evolución natural de la anterior. Tenemos el GSM, luego la segunda generación, luego la tercera, el 3G, el 4G, y el pinche no es simplemente una quinta generación, más de lo mismo, no, porque ahí ya hay un cambio muy importante. Primero por los satélites que nos han metido, ¿no? Que ha cambiado totalmente, de alguna manera, vamos a llamarle el cuerpo etérico de la Tierra, ¿no? Lo está cambiando y eso nos está produciendo muchas dificultades, porque nosotros necesitamos, es parte de nuestro alimento, es ese. Luego porque no hay lugar de sombra, porque lo tienes en todas partes metido, en cualquier lugar, hasta en las bombillas de tu casa, las tienes que si Bluetooth, que si no sé qué, que todo conectado. Pero hay un punto que es mucho más importante que todo eso, que es a dónde va el pinche G. Y el pinche G va al transhumanismo, y eso es algo que la gente no puede ignorar. El pinche G no va a que tú veas una película de Netflix mientras estás en el bosque y la veas más rápido, no va a eso. El pinche G va al transhumanismo, simplemente, a la inteligencia artificial. Entonces, ese es el tema. El gran problema es que sin saberlo hemos regalado todos nuestros datos biométricos, nuestros datos bancarios, nuestros datos de amistades, todo, absolutamente todo, a una inteligencia artificial que de a poquito es la que nos quiere controlar. Entonces, hay que tener muy claro, el pinche G no tiene nada que ver con más electricidad y más radiaciones, no. Pinche G es transhumanismo, es el control de las mentes a través de las radiaciones. Y eso se lleva haciendo muchísimos años, muchos años. Se lleva utilizando, y además podéis encontrar hasta las patentes, ¿no? Las radiaciones electromagnéticas a través de teléfonos para modificar la conducta de la gente y a través del televisor, si es que eso está más que conocido. Yo el otro día hablaba con Nick Begach, que es uno de los pioneros del HAARP, de toda la modificación climática, pues él es un científico de Alaska, ya está retirado, pero pues ahí tenemos una amistad, y me contaba, dice, pero si yo fui el que desarrollé los equipos para alejar a las multitudes metiendo radiación electromagnéticas, y salen corriendo porque se queman por dentro. No se queman, pero entra en resonancia con los conductos sudoríparos de la piel y de pronto sientes que te arde la piel. No te va a pasar nada, no te vas a morir en ese caso, pero vas a salir corriendo de ahí. Pero en otros casos están metiendo ondas que hace que la gente tenga tinnitus, que tengan arritmias, que tengan de todo tipo porque van a órganos diana y que generen cáncer. Eso está más que conocido. Pero yo quiero que la gente sepa que el objetivo del pinche G es el transhumanismo. No seamos ingenuos, no es simplemente que de pronto quieran tener el televisor de tu casa conectado a la nevera, eso da igual, eso es peccata minuta en comparación con lo que realmente quieren hacer, ¿no? El control de todo bajo una inteligencia artificial, y de hecho salía el otro día en una noticia que nos vayamos haciendo la idea que en menos de 10 años todo el mundo llevará un chip metido en el cerebro conectado a internet, y desde que pues eso será si quiero, porque yo no quiero meterme ningún chip. Por eso decía, al final la elección está entre eliges el camino orgánico de evolución o eliges el camino artificial. Esa es la disyuntiva. Esa es la disyuntiva en la que estamos. Entonces el tema es que la inteligencia artificial la gente la tiene como, ay, qué bueno, Siri. No, Siri es el iPhone, sí. Sí, o el otro, el OK Google, o ¿cómo es la otra? Alexa. No, la gente piensa que la inteligencia artificial es eso, es, ay, Alexa, conéctame no sé qué. Y ya, qué bien, ¿no? Pues qué perezoso te has vuelto y va. Pero no es eso. La inteligencia artificial tiene mucho más que eso. Ya no solo es que no vayas a encontrar en Google nada más que lo que ellos quieren que encuentres, y por tanto están reescribiendo la realidad a su gusto porque no puedes encontrar ninguna información que no sea la que ellos quieren que encuentres. No solo es que les estés dando todo, es que es el control absoluto, o sea, es la mente colmena, es la destrucción del alma humana. Eso es lo que la gente tiene que entender, que lo que están buscando es la destrucción del alma humana. Ya consiguieron separarnos del espíritu, ¿no? Pues en esa ciencia tan materialista que negaba la existencia de Dios y que decía, no, aquí no se puede hablar de nada relacionado con lo espiritual porque eso no es científico. Vaya tontería, si la ciencia se preocupa de cómo estudias las cosas, no de qué estudias, ¿no?
Pero bueno, nos quitaron el espíritu, y de eso ya Platón se quejaba hace 2000 años, ¿no? Que nos habían quitado el espíritu. Bueno, no, ahora nos quieren quitar el alma, la capacidad de sentir y de discernir si eso que sentimos nos gusta o no nos gusta. Y nos lo quieren quitar a base de insensibilizarnos, a base de ponerte en el telediario todas las noticias de guerra, hasta el punto de que puedes comer normalmente viendo la gente las masacres. ¿Cómo alguien puede comer viendo esas imágenes en el telediario? Pues eso es una insensibilización total. El control de la mente por trauma, eso es lo que nos vienen haciendo, no solo en el MKUltra, o sea, eso lo vienen haciendo en la vida diaria. Traumarnos hasta que pierdes la capacidad de sentir, porque tenemos que entender cómo funcionamos. O sea, nosotros, hay una capacidad de dolor que tienes y a partir de ahí ya no puedes sentir más, pero incluso físico. Yo tuve un accidente cuando era muy chiquita que me atropelló una moto, me reventó. Yo no sentía ningún dolor porque había pasado el umbral del dolor, ¿sí? Entonces hay que entender eso, y psicológicamente es lo mismo. Tú tienes un umbral de dolor, pero hay un momento en el que te prima la capacidad de adaptación y entonces te adaptas. Y si a ti de pequeño te han dicho eres un desastre, tú, como sigues queriendo pertenecer y sigues necesitando eso, vas a adaptar tu comportamiento para poder sobrevivir, pero claro, pagas un precio muy alto, porque cuando anestesias el dolor, anestesias todo. Anestesias también la capacidad de sentir el gozo, de estar conectado a tu pasión, que es lo que somos. Entonces, cuanto más tú sufres y más necesitas por supervivencia, porque nadie te enseñó otra cosa, anestesiar ese dolor, más manipulable eres. Porque cuando callas el corazón, entonces la mente se pone en control y entonces tú eres absolutamente manipulable. Ese es el principio del MKUltra, ese es el principio de todo lo que vemos, de por qué las élites son tan crueles, de toda conducta psicopática, de todo narcisista. Es la desconexión del sentir, es decir, la desconexión del alma, hasta un punto en que la pierdes. La rompes, no es que la pierdas, es que la rompes en pedazos tan chiquitos que ya no se puede reconstruir. Entonces tenemos que saber que vamos por ahí y que estamos a tiempo de elegir. Estamos a tiempo de elegir el sentir, de elegir lo orgánico, de volver a la tierra, de descartar y decir no, no porque tú me digas que mi vida va a ser más cómoda, eso significa que yo voy a ser más feliz. Esa es la otra falacia. Nos vienen insistiendo en que vida cómoda es igual a vida feliz. No lo es. Una vida feliz es cuando tú llegas a casa agotado, pero orgulloso y feliz de haber hecho todo lo que podías. Esa es la felicidad. Es el saber que eres valioso, es el saber que has sido significativo, que has podido echar una mano, que has dejado el mundo un poquito mejor de lo que lo has encontrado esta mañana. No el tener una vida cómoda, porque es que hasta del paraíso uno se aburre. Tú te vas de vacaciones al Caribe y dentro de la primera semana la segunda, bueno, estás 3 meses ahí, estás diciendo, voy a complicarme la existencia, voy a meterme en problemas, porque si no, eso es muy aburrido, ¿no? Entonces, ese es el punto. La gente tiene que saber, el pinche G es la puerta al transhumanismo. El transhumanismo es que tú pierdas tu libertad y te conviertas en una mente colmena, de la que te dicen qué tienes que pensar, porque no vas a poder tener otra opción y porque te van a hacer un reset y van a decir, no, ese pensamiento no debe estar aquí, sustitúyelo por este otro. Tan fácil como lo hacemos en un ordenador en este momento. Entonces estamos en el momento de decidir qué quieres y qué no quieres en tu vida y nadie puede hacer eso por ti, y no decidir es una decisión. Para todos aquellos tibios que dicen, no, pues vamos a seguir como estábamos, no. No decidir es elegir el camino que la mayoría están eligiendo, y es elegir el transhumanismo, y es elegir lo artificial, y es elegir, discúlpame, la destrucción de tu alma. Entonces, eso es lo que está en juego, y yo creo que es muy importante que la gente lo sepa. Hemos venido aquí en este momento a rescatar nuestras almas y a elegir. No hay más. Si tú sigues eligiendo el camino artificial, si sigues eligiendo los transgénicos, si sigues eligiendo el abuso, si sigues eligiendo el ARN mensajero y las manipulaciones genéticas, si sigues eligiendo todo eso, ya has elegido. Buena suerte. Vete a una Smart City y que Dios te bendiga, porque te va a hacer mucha falta. Luego tú, cuando vuelvas como piedra, pues seguiremos hablando, ¿no? Pero sí, ese es un punto muy crítico. La gente no se quiere dar cuenta, no se quiere dar cuenta. Ah, qué bien el nuevo iPhone, no sé por qué número vayan. Ah, qué bien, no.
No, corazón, no va por ahí. Sí, No. totalmente. Esto es como el queso para el ratón, que se piensa que viene gratis y al final es porque quieren que lo cojamos porque somos nosotros el producto. Claro. Y Eso está muy claro, así es, Estela, cuando te regalen algo, que sepas que el producto eres tú. sí, totalmente. Es así. Y ahora también que estábamos comentando, bueno, que estás comentando lo del G5, como dices tú, el pinche, ¿tú crees que ese transhumanismo que quieren implementar a través de la IA que has comentado y todo esto, ¿tú ves alguna relación directa con las inoculaciones que se están dando a la población? No, absolutamente, es que es clave, es que sin eso no se puede el otro. O sea, es que piensa que todo encaja. O sea, cuando tú lo miras, está tan perfectamente diseñado que casi lo que estoy sorprendida es de que esté fallando, porque estaba perfectamente diseñado. Es decir, primero te mete en el constructo del enemigo, pues lo que siempre decimos, ¿no? El problema, la reacción, la solución, te mete en ese constructo para que todo el mundo desconfíe. Dan en la línea de flotación de lo más importante, que es la conexión, el sentir la pertenencia, ¿no? La parte humana pues esta mamífera, te diría, ¿no? De pertenecer al grupo. Te meten ese miedo, te dan la solución, pero claro, cuando tú hablas de transhumanismo, lo que hablas es de una hibridación, es de cyborgs, estás hibridando a los seres vivos con seres, con máquinas directamente, ¿no? Ese es el tema, claro, te lo van a vender siempre desde los beneficios que eso tiene para ti. Pues empezamos, y por supuesto que las prótesis tienen muchísimos beneficios, pero hay una diferencia entre un cyborg y una prótesis, ¿no? Entonces, de pronto te sale ese tipo que no sé de dónde es, que le ponen una prótesis aquí para que pueda ver los colores, porque él es artista y no los veía, ¿no? Y ¡ay, qué maravilla! Entonces, pues sí, todo el mundo hay que ponerse un implante porque con esto vas a mejorar mucho. Hombre, una cosa es alguien que está sordo y le ponen un implante para que oiga, otra cosa es que empieces a jugar, a ser Dios, a cambiar tu anatomía y a supuestamente perfeccionarla, porque por supuesto los gurús del transhumanismo te venden que somos máquinas muy imperfectas y que no podemos evolucionar mucho más allá, pero fíjate que siempre es, al final es llegar a ser todo lo que somos, pero en lugar de por el camino orgánico, por el camino artificial. Es decir, nosotros tenemos una capacidad mental increíble, lo que pasa es que no la usamos. No la usamos porque no nos han enseñado y porque somos perezosos. Entonces, si a ti te dicen, no, mira, es que tú vas a conseguir, qué sé yo, abrir tu tercer ojo si te tomas esto, o si te conectas a este software, o si escuchas esta música, hombre, pues la gente no se va a pasar meditando 50.000 horas para conseguir eso, si lo puede hacer por la vía del microondas, ¿no? ¿Para qué vas a hacer el caldo de pollo hirviendo mucho rato si lo puedes meter en el microondas y ya está? Entonces, ese es el punto, que somos muy perezosos y no queremos hacerlo, ¿no? Entonces, claro, al final quieren llegar a lo mismo, a la telepatía, sí, pero porque te metan un chip, bueno, pues entonces, ¿qué quieres que te diga? A mí no me interesa, ¿no? Entonces, sí, todo eso tiene que ver con las inyecciones. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hibridar a la raza humana con una IA, vamos a respetar luego las palabras, ¿no? Cuando tú la quieres hibridar para que esa IA sea la que maneja todo, tú necesitas incorporar cosas a tu sistema. Tú necesitas incorporar, pues, bots, ¿no? Necesitas meter tecnología dentro del sistema. Claro, a lo gordo, pues te meten un chip, pero eso es muy evidente. Con eso vas a conseguir una parte, pero no vas a conseguir un cambio total de tu biología. Lo que ellos quieren es la inmortalidad. Lo que te venden es un cuerpo que no se va a enfermar nunca. Para que no se enferme nunca y tú puedas ser inmortal y puedas hacer como en Big Hero 6, Baymax, puedes pasar tu conciencia a otro cuerpo para seguir viviendo eternamente, que eso es lo que quieren hacer. Para eso tú tienes que meter en tu cuerpo cosas que permitan autorrepararse. Entonces, por eso está toda la tecnología del ARN mensajero y de todo eso, porque todo eso es tecnología que te ayuda a que con la instrucción adecuada, como con la optogenética, tú le metes la radiación adecuada y entonces eso se activa. Y eso produce un proceso de reparación. Y mucha gente dirá, oye, pues eso mola, qué bien, ¿no? O sea, no me tengo que enfermar más y mi cuerpo se reparará desde dentro. Sí, pero eso no es gratis. Porque incluido en el mismo precio de regalo viene un reset de tu cerebro, que ya no pensarás por ti mismo, sino que simplemente serás pensado todavía más
de lo que eres ahora, ¿no? Entonces, esa tecnología de esas inyecciones es imprescindible. ¿Para qué? Primero, para reducir una parte de la población mundial, porque no pueden controlar a tantos miles de millones. Es imposible. Y de hecho creo que ese ha sido casi como que el principal escollo que se han encontrado, ¿no? Por eso llevaban varios intentos de intentar reducir la población, pues con intoxicaciones, el descenso de la natalidad, todo eso, ¿no? Todas las ideologías y todo. Bueno, la cuestión es que una parte tienen que reducir la población mundial, porque si no somos incontrolables, pero la otra parte tiene que ver con necesitamos que dentro del cuerpo esté esa tecnología para que en el momento en que queramos la activamos y ya eso se reproduce solo. O sea, tú no puedes tener una tecnología mecánica en tu cuerpo que se reproduzca por sí misma. Para eso necesitas la parte biológica, la parte orgánica. Entonces ahí hibridan lo orgánico con lo inorgánico para utilizar la maquinaria orgánica para reproducir exactamente lo que ellos quieren de la manera que quieren. No sé si tiene sentido eso, Cristina. Sí. Entonces, es imprescindible. Es imprescindible. Y has comentado un poco los objetivos, ¿no? Y cómo, ¿no? A través de todo esto que estás comentando. Pero ¿quién, según tu punto de vista, quién crees que quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién está detrás? Porque está claro que hay alguien, ¿no? O hay algo que tiene un interés. Pues sí, ahí hay una respuesta que no es corta, Cristina, porque ahí entra toda tu cosmovisión, ¿no? Como tú entiendes tu alma, tu espíritu, tu ser humano, tus procesos evolutivos y que tú entiendes hasta dónde te quieres ir atrás en el tiempo, ¿no? Tú puedes ver ahora pues una serie de marionetas que están ahí, cuyos nombres conocemos, filántropos que abren puertas y demás que ya empiezan y terminan con S y cosas así, que son las caras visibles de esta gente pues que son totalmente... bueno, pues que quieren la disminución de la población, que quieren el control, pero eso solo es la cara visible, esos son al final, pues, sí, los importantes nunca los vas a ver, porque no se van a dejar ver, ¿no? Entonces, todas las sociedades eugenistas que hace tantos años que están ahí, bueno, sí, eso es lo que tú ves, pero hay que ir más profundo para responder esa pregunta, ¿no? Tienes que entender, pues eso, ¿quién eres tú? Pues yo me entiendo como un espíritu habitando este cuerpo. Y en ese espíritu que habita este cuerpo temporalmente, pues en otros momentos ha habitado otros y más adelante habitará otros si no me quedo atrapada en el transhumanismo, porque si me quedo atrapada hasta ahí llegamos, ¿no? Pero si no, dejaré este cuerpo, lo devolveré a la tierra y seguiré mi camino, donde sea que lo tenga que seguir, o aquí o en otro lugar. Pero claro, yo entiendo desde una visión pues muy de Steiner, muy de Rudolf Steiner, muy antroposófica, ¿no? Que estamos aquí como en una escuela para evolucionar, para experimentar y para crecer en conciencia en esa evolución, ¿no? Entonces lo que pasa es que a lo largo de la existencia pues uno va pasando como pruebas, como llámale iniciaciones si quieres desde otro lenguaje, ¿no? Es decir, hay un momento como en todo en la vida, tú vas aprendiendo y hay un momento que tienes que poner en práctica eso que has aprendido y te das cuenta si lo has aprendido de verdad o no. Y ese es el momento de la verdad, ese es el momento de la iniciación. Y hay personas que han fallado en esa iniciación. Entonces, las personas que han fallado en esa iniciación, ¿cuál es el problema? Que tienes mucho miedo a tener que pagar las consecuencias de lo que has hecho mal. Porque aquí no hay salida, o sea, no es pagar las consecuencias, es la posibilidad de rectificar aquello que hiciste mal y poder seguir adelante. Porque aquí, si no tuviéramos esa posibilidad, pues sería, la cagaste, mala suerte. Ahí te quedas con eso y dices, no, hombre, la cagaste, tienes la posibilidad de resarcir y seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú las cagas muchas veces y lo has hecho ya al final, en ese alma que se te empieza a fracturar cada vez que tomas el camino equivocado, hay una parte de ti que se fractura, que se emborrona. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vosotras sois muy jovencitas, pero cuando yo era pequeña estaban las cintas de cassette.
que no sé si las habéis llegado a ver, ¿vale? Entonces, cuando yo era pequeña, pues en casa teníamos un radiocassette y entonces yo me dedicaba a grabar las canciones de la radio en mi cassette y luego pues ya tenía ahí mi música, ¿no? De los 40 principales. Entonces, ¿qué pasaba a veces? Que en el cassette pues te equivocabas y grababas arriba de una canción que ya tenías, ¿no? Entonces, imagínate que a ti te gustaba mucho una canción que era la danza número 5 de las danzas húngaras de Brahms, ¿vale? Y te encanta esa canción y esa es tu canción, esa es la tuya, esa es la expresión de tu alma, eso es lo que tú has venido a hacer aquí. Pero de pronto, pues alguien le da el botón de rec y te empieza a meter ahí un trocito, un reggaetón, ¿no? Y dices, bueno, va, pero todavía se entiende la quinta, las danzas húngaras, ¿no? Todavía se escucha. Pero claro, no solo es que te metan el reggaetón porque tú tienes una genética de tu papá y de tu mamá, es que vas a una escuela y te adoctrinan y entonces te graban sobre tu música otras que no son, ¿sabes? Y entonces hay un momento en el que tú eliges al novio que no era y te hace mucho daño. Y entonces te borra otro trocito de tu propia alma, ¿sabes? De tu esencia, se te borra, acabas olvidándote. No es que se borre, pero tú ya no la escuchas. Hasta que llega un momento que a base de, vamos a decir, elecciones equivocadas, esa música con la que tú venías ya no la escuchas. Y la pones y no la reconoces porque es una sucesión de una ranchera, un reggaetón y un no sé qué, y la música pop y el rock duro. ¿Y de dónde está la danza húngara de Brahms? Ya no está. Y eso es lo que le pasa a nuestra alma cuando vamos tomando decisiones equivocadas. Cuando vamos equivocadas es un juicio. Cuando vamos eligiendo no el camino orgánico, cuando vamos eligiendo en contra de nuestro propio ser. Entonces hay un momento en el que ya está, la cagaste. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a estas personas, entidades, lo que quieras llamar, espíritus, da igual, como lo quieras llamar, que han elegido demasiadas veces el camino equivocado? Y claro, ahora tendrían la posibilidad de enmendarlo, pero ya no pueden, porque ya no saben, ya no reconocen nada absolutamente de lo que era verdad. Ya no está la quinta danza húngara de Brahms, ya no está ni un acorde. Entonces estos dicen, no quiero morir. Porque si muero, no tengo dónde ir. Porque yo si muero y soy la quinta danza, me puedo ir a Brahms otra vez, vuelvo a Brahms, vuelvo a la mente del creador y vuelvo a generar otra danza. Pero si yo he perdido la esencia absoluta de quién soy y me muero en este cuerpo, entro en el abismo, porque no tengo dónde volver. Y eso lo saben y eso no lo quieren. Entonces necesito generar un cuerpo que no se muera nunca, para que nunca tenga que ir al abismo. Ese es el punto. No sé si tiene sentido lo que os estoy diciendo o no lo tiene para vosotros, porque al final es mi creencia. ¿Sabes? Entonces, para no ir al abismo, estas entidades pues hacen lo que sea, desde hace mucho tiempo, porque hay un punto en el que también, obviamente, la evolución no viene por errores del sistema. Nosotros no evolucionamos por aleatoriedad, como nos ha dicho la ciencia, evolucionamos porque el entorno nos obliga. Entonces, estamos en un momento en el que el entorno, las radiaciones que nos llegan de fuera, nos están obligando a evolucionar, pero ellos no quieren, por eso quieren tapar el sol. Por eso meten el pinche G para tapar todo, para cambiar el campo etérico de la Tierra, para evitarnos que toda esa evolución que sí o sí se tiene que producir, se produzca. Lo que pasa es que es muy ingenuo por su parte, porque están absolutamente infravalorando la grandiosidad del ser humano y la grandiosidad del espíritu. Están infravalorando eso porque a fuerza de ir borrando su alma, se han olvidado de la grandiosidad del espíritu, ¿sabes? Entonces es muy ingenuo pensar que pueden sobrevivir. Ahora, que lo consigamos en 1 año, en 2 años o en 3000 años, no lo sé. Pero que esta Tierra va a seguir evolucionando hacia lo orgánico, seguro, porque no hay manera de que no sea. Ahora, ¿cuántas personas van a quedar atrapadas en ese abismo? Pues desgraciadamente probablemente muchas. Y ese es el dolor. Y a la vez es el respeto a la libertad de cada uno. El dolor para mí es muy grande, porque hay muchas de esas personas a las que yo conozco y las veo elegir día tras día el camino hacia el transhumanismo en lugar del camino hacia lo orgánico. Pero al final
no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos aquí para experimentar. Y aquel que quiera elegir, yo confío en que la grandiosidad humana le dará otra opción. ¿Sabes? Pues muy interesante, muchas gracias por compartir tu opinión con nosotras. Para finalizar, Ana María, ¿hay algún mensaje, alguna recomendación que te gustaría darle a nuestro público o a la gente que nos escuche? Pues mira, me gustaría recordarnos a todos que en este momento más que nunca pongámonos a pensar, hagamos ese esfuerzo por traer datos, observarlos, ir sacando conclusiones, ver si esto me resuena, si no, si es coherente, y a partir de ahí, por nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos, en nuestras relaciones con los demás, observemos patrones, aprendamos a sacar sabiduría de todo lo que vemos, empecemos a preguntarnos, ¿y tú cómo lo sabes? Empecemos a preguntarle a la gente, ¿y tú cómo sabes eso? O sea, ¿en qué te basas para decirme eso como una gran verdad, ¿no? Hagamos ese trabajo interior porque es que nos va la vida en ello. Hagamos ese trabajo de pensar por nosotros mismos, de quedarnos también a ratos en silencio procesando todo eso y sobre todo hagamos el esfuerzo o pongamos la intención y la energía en conectarnos con el sentirnos vivos. Dediquémosle ese minutito a la puesta de sol, al amanecer, a acariciar una planta, a ser la diosa de los peces, a conectar con la naturaleza, a acariciar un perrito, un gatito, a mirar un bebé, a lo que sea que te conecte a la esencia verdadera de la vida. Mírale a la cajera a los ojos y dile buenos días o buenas tardes. Mírala las personas a los ojos, sonríe y vas a encontrar que en tu vida todo lo que ocurre son milagros. Estamos en un momento extraordinario de la historia y nada ni nadie puede con la grandiosidad del espíritu humano. Nada ni nadie. Es muy ingenuo pensar que se puede ahora. Cuando los buenos no hacen nada, el mal gana. Entonces no es tiempo para tibios, no es tiempo para personas quedarse en casa esperando que las cosas cambien, es tiempo de arremangarse, vamos a salir chicos, vamos a cambiar esto, vamos a empezar a informarnos sobre cómo quiero que mis hijos se eduquen, cómo quiero que sea la medicina del próximo siglo, cómo quiero que las cosas sean. Y empieza con lo que puedas, elige siempre el camino orgánico siempre que puedas, porque no es trivial, no es baladí, no es pequeño. El hecho de que elijas una ropa u otra, una comida u otra, todo eso te encamina hacia un lugar o hacia otro. Pero yo creo que tenemos que recordar siempre que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz y la luz de nuestro espíritu. Así que yo le animo a todo el mundo a que sigamos ahí con nuestra luz encendida. Y os agradezco a vosotras que estéis ahí también con vuestra luz y vuestra cámara encendida, dándole voz a la gente. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por todo lo que nos has explicado y por todo lo que estás haciendo, Ana María, de verdad. Ha sido un placer escucharte y bueno, aquí vamos a ir finalizando. Sí. De verdad que ha sido súper interesante todo lo que comentas y sobre todo los puntos de vista que has tocado, ¿no? Tan amplios y conectándolo todo de esta forma. Así que de verdad, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotras. Gracias a todos como siempre por estar y escuchar y aquí vamos a finalizar este vídeo.